Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Saluda al hermano que está a su lado y dígale bienvenido, bienvenida. Gracias por estar acá. No te veía desde hace 2 semanas. La semana pasada fuimos virtuales. ¿Cuántos vieron el servicio la semana pasada? Levanten la mano los honestos. A ver, un aplauso. Dese un aplauso fuerte a usted mismo por haber sintonizado. Un saludo especial a todos los que nos acompañan en línea, aquellos que nos miran en diferido en diferentes lugares, que nos mandan mensajitos por ahí en lugares de Latinoamérica. Les amamos en Cristo y si en alguna oportunidad están por aquí en Dallas, pues les esperamos, que se pone súper bueno. Es un día especial. La semana pasada recordé aquellos momentos donde estuvimos en pandemia. ¿Usted se acuerda de la pandemia? En el 2020, y tuve que grabar el sermón aquí y nada más habían como 4 o 5 personas y fue horrible. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo necesitamos vernos, necesitamos adorar a Dios juntos, necesitamos estar aquí, alabar a Dios. No hay nada que pueda reemplazar el hecho de estar juntos en esta oportunidad para glorificar el nombre del Señor. Pero damos gracias a Dios por la tecnología, damos gracias a Dios porque podemos estar acá y podemos glorificar su nombre. Y aunque venga la tormenta o lo que venga, sabemos que podemos alabar el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? ¿Lista? Oremos. Dios, gracias porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo de Dios, pedimos que al abrir la Sagrada Escritura en esta hora, tu Espíritu Santo que está aquí se mueva en cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado. Señor, pedimos que toda situación, toda carga sea disipada. Todo pensamiento se ha entregado cautivo a la obediencia a Cristo y dedicamos exclusivamente este tiempo para que tú nos hables en esta hora. Habla, oh Dios, que tu pueblo escucha. En Cristo Jesús, amén y amén. No puedo creer que estemos comenzando un nuevo mes. Y este es un mes muy especial porque comenzamos con el 1 de febrero y algunos me han preguntado, ¿hoy es su cumpleaños, pastor? Sí, hoy es mi cumpleaños. Y gracias. Y bueno, cada 7 años cae en un domingo. Y la pregunta siempre es que yo celebro siempre cuando comparto la palabra de Dios. Y el día de hoy para mí es un privilegio en este día que Dios me da de cumplir años, ¿verdad? ¿Quieren saber mi edad? Ya soy cuarentón, no llego a los 50. Cuando llegue a los 50 les voy a decir, llegué a los 50. Pero ahí estamos, damos gracias al Señor. En este nuevo ciclo que estamos viendo acerca de las generaciones, hemos hablado de que es importante ministrar a las siguientes generaciones. Y comenzamos el año con una serie de sermones que hemos titulado El futuro es ahora. Y el día de hoy vamos a hablar de adoptar sus promesas hoy. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas para nosotros hoy? ¿Cuántos quieren adoptar esas promesas el día de hoy? Dios tiene promesas para nosotros. Hemos dicho de que en esta iglesia tenemos diferentes generaciones. Tenemos generaciones que ya algunos hermanos bisabuelos. ¿Cuántos bisabuelos tenemos aquí? Ok, se ven bisabuelos, oiga, se ven muy jóvenes. ¿Qué comen ustedes? ¿Cuántos abuelitos tenemos? A ver, también jóvenes. Tenemos adultos jóvenes, tenemos también universitarios, algunos de nuestros jóvenes están en Getaway Weekend y por eso esta parte como donde siempre se sientan, ahí no están algunos de ellos. Tenemos niños, tenemos de toda generación en nuestra congregación y damos gracias a Dios por eso. La iglesia tiene ese distintivo de que juntos podemos adorar a Dios de diferentes generaciones. Hablamos de diferentes pasajes bíblicos. ¿Se acuerda que comenzamos el año hablando de Salmos capítulo 76? Después hablamos de Deuteronomio capítulo 6, el Shema. Después hablamos de la historia de Timoteo con las 3 generaciones, su abuela y también su mamá. Y la semana pasada estuvimos hablando literalmente acerca de los niños, de dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y el día de hoy vamos a ir a Joel, no el hermano que toca la batería, sino el profeta Joel.
Joel capítulo 1 y capítulo 2, lo ha leído Dina, y vamos a ver un poco acerca de la promesa del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo la historia, la narrativa bíblica ha pasado de generación en generación. Y hoy podemos experimentar las promesas de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha hablado antes de actuar. Proféticamente ha prometido antes de cumplir. Ha anunciado antes de derramar. Sin embargo, cuando llega el momento del cumplimiento, casi nunca luce como la gente imaginaba. El Señor ha prometido, y dice la palabra de Dios, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor prometió en el Antiguo Testamento, tuvimos una palabra profética de parte de Dios en el Antiguo Testamento, y Jesús vino, vivió una vida perfecta y muchos no lo reconocieron. Las promesas de Dios son reales. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y creemos que sus promesas las podemos adoptar, abrazar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso, de lo que se dijo allá en Joel y cómo se cumplió en Hechos y cómo se cumple el día de hoy. La respuesta del apóstol Pedro, en respuesta a lo que Joel dijo en el Antiguo Testamento, no fue improvisada, sino que fue una respuesta de fe. Él no explicó el momento desde la experiencia, sino desde la escritura. No dijo esto es nuevo, dijo esto fue lo prometido por Dios. Pedro conectó generaciones, conectó edades, conectó experiencias, y todo con el hecho de que lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo. Esa declaración nos revela algo crucial para la iglesia el día de hoy. Vivimos en el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuántos creen que vivimos en el cumplimiento de las promesas de Dios? Y bueno, Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra congregación. Creemos de que Dios está obrando de una manera milagrosa en muchos aspectos. Creemos y hemos visto la mano de Dios. Dios aún hace milagros. No, pues gracias. Tanto. Dios aún responde. Dios aún es fiel. Dios aún provee. Ahora sí estamos. Hemos leído Joel 1:3, donde dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y los hijos a la otra generación. Y hemos leído en Joel 2 del 28 al 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo leyó Dina, pero como la repetición es la madre de la enseñanza, lo vuelvo a leer porque es importante que comprendamos la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. El libro de Joel surge en un momento de crisis profunda para el pueblo de Dios. Hay una devastación nacional que ha sacudido la tierra. La economía y la vida espiritual de Israel estaba de una manera muy decaída. Joel no presenta esta crisis solo como una catástrofe natural, sino como un momento espiritual decisivo. Y en medio de momentos difíciles, la profecía de parte de Dios viene a Joel. Dios está llamando a su pueblo a despertar y a reconocer que incluso en medio del juicio, Él sigue obrando con un propósito redentor. Así que antes de anunciar restauración o el derramamiento del Espíritu, el Señor da una instrucción clara, lo cual es narrar su obra. En Joel 1:3, Dios ordena lo que ocurrió contando de generación en generación. La memoria no es un ejercicio nostálgico, sino una disciplina espiritual que preserva la fe. Cuando el pueblo recuerda y proclama lo que Dios ha hecho, preserva el corazón y prepara el corazón para reconocer su fidelidad. Debemos recordar las promesas de Dios, porque qué fácil se nos olvida la obra de Dios. Qué fácil se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces se nos olvida, ¿o no? Nos acordamos más de las dificultades que de las cosas buenas. ¿A cuánto les pasa? Yo tuve un sermón que prediqué hace algún tiempo, lo puede por ahí buscar en los archivos de sermones, que dice, ¿por qué siempre pensamos lo malo? Porque muchas veces estamos siempre pensando lo malo, no pensamos en las promesas de Dios. Entonces en Joel capítulo 2, del 28 al 29, el profeta anuncia una promesa que trasciende su tiempo.
Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, incluyendo hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. El Señor iba a derramar su espíritu no temporal, sino sobre toda carne. Siglos después, en el libro de Hechos capítulo 2, del versículo 12 al 21, esta promesa se cumple en el día del Pentecostés. Ante la confusión de la multitud, Pedro aclara con claridad y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Usted piensa que estos están llenos de mosto, usted piensa que estos están mal de la cabeza. No, esto fue lo que Dios prometió, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Sus promesas son reales. Y vamos a responder, queridos y queridas, aquí a esta pregunta el día de hoy: ¿cómo podemos adoptar sus promesas hoy para las siguientes generaciones? En Hechos capítulo 2, versículo 21, nos habla también de proclamar la obra de Dios y de vivir con ese ejemplo magnífico del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a ver 3 actitudes que marcan la diferencia entre un camino cerrado y un camino abierto hacia el reino. Vamos a adoptar sus promesas hoy. Entonces, adoptamos sus promesas. Primero, cuando proclamamos la obra de Dios de generación a generación. Quiero que lo lea conmigo juntos. ¿Cuándo qué? Cuando proclamamos la obra de Dios de generación a generación. El mensaje del profeta Joel surge en un contexto de crisis profunda y vivimos en crisis. ¿Cuántos creen que estamos en una crisis? Aún en esta nación donde estamos en una crisis en muchos aspectos, y el pueblo de Dios ha sido sacudido no solamente ahora, sino por generaciones, y ha afectado su seguridad no solamente ahora, sino por generaciones. El pueblo de Israel fue inmigrante, ¿sabía usted? Porque iba de un lugar a otro. Y estuvieron en el desierto por mucho tiempo. Y estuvieron como nómadas en mucho tiempo. Llevaban un tabernáculo con ellos donde representaba la presencia de Dios por mucho tiempo. Y entonces en el Antiguo Testamento nos habla de que hay una promesa de que debemos recordar y proclamar la obra de Dios. Las abuelas son expertas en contar historias. Hace 2 semanas estaba en una conferencia de predicación y les decía a los que tenían mi taller, les decía: si mi abuelita por parte de papá hubiera sido predicadora, hubiera usado el método narrativo de predicación, porque yo me sentaba a la mesa con un chocolatito con pan. ¡Qué bendición! Como a las 3 de la tarde. Y mi abuelita me contaba unas historias. Me las marcaba con olores, sabores, sazones. Cuando ella no tuvo ni colores ni sazones en aquel entonces, porque la fotografía era blanco y negro, pero yo podía ver cómo ella me narraba, cómo mi papá lo metían en un carro al salir de un lugar, y a mi tío al huir de un lugar donde ellos estaban, de una finca, de un rancho, como le dicen aquí, por la violencia. Y yo tengo el cuadro mental de las historias que mi abuela me decía. Me hablaba de una Biblia que quedó intacta, me hablaba de una fe inquebrantable, me hablaba de Dios en medio de las tormentas, y me acuerdo de las historias de mi abuela, porque las historias se cuentan de generación a generación. Qué feo es cuando a nosotros se nos olvida contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué feo es lo que Dios ha hecho antes que lo dejamos pasar y no lo contamos a las siguientes generaciones. Qué feo es cuando dejamos que otros cuenten lo que Dios ha hecho en nosotros en lugar de nosotros proclamar a las siguientes generaciones. El futuro de la fe no se sostiene únicamente con experiencias personales aisladas, sino con una memoria compartida. Siempre le he dicho que para mí una de las cosas que he estudiado en la teología es la teología de la memoria. Algún día escribiré eso, lo estoy prometiendo, porque se acuerda que el Señor le decía al pueblo: hagan un monumento para que cuando sus hijos lo vean, se pregunten: ¿qué es rollo con estas piedras? Y que ustedes le cuenten lo que hizo Dios aquí.
Pero ahora nosotros no tenemos monumentos, no tenemos ningún tipo de situación así, pero podemos contar de generación a generación lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor ha sido bueno con nosotros. No dejemos apagar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. No dejemos apagar la obra de Dios de generación en generación. Él ha sido bueno con nosotros en el pasado y lo será ahora y lo será en un futuro. Lo que Dios ha hecho en el pasado es un fundamento para que nosotros podamos pararnos firmes y de generación a generación proclamar las maravillas de Dios. Podemos proclamar que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel a sus promesas? ¡Qué bendición! Entonces, hay una memoria compartida. Diga conmigo, memoria compartida. Y eso es un cuerpo, es memorias compartidas. ¿Usted se acuerda más de lo que hizo con alguien que de lo que hizo solo o sola? ¿No? ¿Sabe cómo se conoce usted con otra persona de la iglesia? Cuando servimos juntos, cuando vamos a algún lugar juntos, cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios juntos, a orar juntos, cuando estamos en un grupo celular, en un grupo de vida, en un grupo de conexión, en un grupo de crecimiento, en las elegidas, los varones, cuando nos sentamos a comernos una barbacoa como la de ayer que nos comimos los varones, los que no vinieron, el Señor los perdone. Pero qué bendición fue sentarnos, hablamos de las experiencias de los padres, compartimos nuestra vida. Ese es el cuerpo de Cristo. Estamos compartiendo lo que somos, las experiencias. Yo escuchaba testimonios ayer y fui, la verdad, bendecido. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se entiende de manera aislada, se entiende de manera corporal como un cuerpo. Somos un necesitamos eso. Entonces, cuando proclamamos la obra de Dios de generación a generación, ¿cómo lo hacemos? Al convertir la fe en herencia y no en anécdota. En herencia y no en ¿qué? Anécdota. De esto contaréis a vuestros hijos. Joel declara, de esto contaréis a vuestros hijos. La instrucción no es ilustrativa ni opcional, es un mandato generacional. Dios sabe que el olvido debilita la fe y que el silencio interrumpe la continuidad espiritual. El mandato de contar presupone que la obra de Dios no debe quedarse encerrada en una sola generación. Cuando la fidelidad del Señor se reduce a recuerdos privados o testimonios ocasionales, el pasado se desconecta del futuro. Sin embargo, la obra de Dios deja de percibirse como una herencia viva y se transforma en una anécdota espiritual sin peso ni fundamento. A veces escribo y lo leo porque me ayuda a procesar. Es interesante que cuando nosotros recordamos y cuando nosotros contamos, nosotros proclamamos la obra de Dios. La escritura, la memoria no es un ejercicio nostálgico, lo he dicho, sino una disciplina espiritual que preserva la identidad del pueblo de Dios. Recordar, diga conmigo, recordemos. Ay, pero usted, a veces tenemos situaciones ahora y ha tenido situaciones peores antes, pero no se acuerda de cómo Dios lo sacó, ¿no? Hay situaciones que usted y yo hemos estado, como decimos en mi país, Colombia, en la inmunda. Y el Señor nos ha sacado de la inmunda, de abajo. Y se nos olvida lo que Dios ya hizo. Sería bueno recordar lo que Dios hizo. Cuando Dios nos sanó, cuando estuvimos al borde de la muerte. ¿Cuántos el Señor les ha permitido salir del borde de la muerte? Levante la mano. ¿Cuándo el Señor los ha protegido de algún accidente? Levante la mano. ¿Cuántos han visto la provisión de Dios así? De una manera magistral, ¿verdad? Pero se nos olvida. Cuando estamos en el problemón decimos, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Recordemos lo que Dios ha hecho. Y al recordar lo que Dios ha hecho, Él nos va a hacer adoptar las promesas que Él nos ha dado el día de hoy. Algunos dicen, recordar es vivir. Bueno, para mí no es de que recordar es vivir. Recordar no es simplemente vivir. Recordar es pronunciar la palabra de Dios en nuestra vida, proclamar la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, al convertir la fe en herencia y no en anécdota, ¿cuál es la diferencia de una herencia a una anécdota? La anécdota pasó, ¿no? Eso pasó. La anécdota, yo perdí las llaves de mi carro y me tocó pagar como $400 por unas llaves. Eso fue mi regalo de cumpleaños. Porque es una anécdota, pero me dolió. Eso es una anécdota que aprendí, pues no botar las llaves porque son de esas que se programan y todo el rollo. Entonces, imagínese usted, eso es una anécdota, pero marcó mi vida así, marcó mi bolsillo. Pero la verdad es que eso no es una herencia.
Pero la herencia es lo que me dejaron mis padres, mis abuelos. La palabra de Dios. Siempre he dicho, no voy a heredar mucho en Colombia, pero heredé una fe. Y al heredar la fe que tengo, esa fe me mueve. Es una herencia, es parte de mi vida. ¿Por qué? Porque ha sido instruido en mí. Es parte de nuestra identidad. Esa es una herencia. Y aquí va, ¿aguantan o no aguantan? Porque vine con todo mi cumpleaños. Ahora, sí, y me tienen que perdonar. Hoy le dije a mi esposa, hoy conmigo no hay discusión. Un día. Entonces, la verdad es que la herencia es diferente. A veces nosotros queremos dejar cosas materiales y es muy importante dejar las cosas materiales. A veces nos enfocamos en lo material. Trabajamos 2, 3, 5, los trabajos que sean para poder dejar una herencia. Es que le quiero dejar a mis hijos lo que yo no tuve. Sí, pero le estás dejando el legado espiritual. Le estás dejando la palabra de Dios. Has orado con ellos. Has reclamado las promesas de Dios en sus vidas. Has estado sentado o sentada catapultando, quizás analizando, quizás discutiendo en muchas ocasiones porque tú tienes principios que quizás están siendo alterados por otra generación que está tratando de instruirles de otra manera, con otra doctrina. Estamos haciendo eso porque eso es herencia. Cuando lo dejamos pasar una anécdota es como si fuera de la noche a la mañana, pero la fe es una herencia. Yo he vivido lo que es la palabra de Dios de generación en generación y nosotros no podemos dejar morir la palabra de Dios a las siguientes generaciones. Amén. De esto contaréis. ¿Y cuánto les gusta hablar? Ninguno. Acá muchos son calladitos, mentirosos. Yo he visto que hablan bastante. Es contar. El contar es testificar. Al convertir la fe en herencia y no en anécdota. Segundo subpunto, al mantener el testimonio entre generaciones. Este es otro. Al mantener el testimonio, complételo ahí. Al mantener el testimonio entre generaciones. Dice, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Joel amplía el mandato y presenta una cadena generacional clara, deliberada y progresiva. Vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Cada generación recibe la responsabilidad de transmitir la obra de Dios a la siguiente. Ahora, y no estamos hablando nada más de hijos biológicos, sino de hijos espirituales. Amén. Usted dice, uy, pero yo no tengo hijos, pastor, pero puede tener muchos hijos espirituales. Es más, tráiganlo todos. Necesitamos tener discípulos, discípulas de Cristo. Sentarnos con ellos y compartirles de la palabra de Dios. El discipulado es una transferencia de vida. El discipulado es una transferencia de vida. ¿Te acuerdas de las personas que caminaron contigo en los momentos más difíciles de tu vida? ¿Por qué? Porque la fe se vive de manera vivencial. Se vuelve frágil y vulnerable cuando no se comparte. La fe se debe compartir y por eso debemos no solamente a nuestros hijos biológicos, sino a nuestros hijos espirituales. Dios diseñó la proclamación de su obra para fluir a través de relaciones reales, conversaciones constantes y memoria compartida. Podemos compartir la palabra de Dios. En nuestro trabajo podemos compartir la palabra de Dios. Amén. Con nuestro testimonio podemos compartir la palabra de Dios. Podemos preservar ese testimonio. De generación en generación proclamamos la palabra de Dios. Ignorar esa dinámica no detiene el plan soberano del Señor, pero sí debilita la formación espiritual de la próxima generación. Vamos a mantener la palabra de Dios y vamos a mantenerla de generación en generación. Joel nos enseña que antes de ver el Espíritu derramado, el pueblo debe aprender a contar fielmente lo que Dios ha hecho. Fíjese, Joel nos enseña que antes de ver el Espíritu derramado, el pueblo debe aprender a contar fielmente lo que Dios ha hecho. Porque muchas veces estamos esperando la experiencia, ¿no? Estamos esperando lo que el Señor pueda darme en ese momento. Y vivimos de experiencia a experiencia. Manita, se movió el poder de Dios fuerte. Y a veces no lo sientes. Porque a veces es de obediencia y no solamente de la experiencia. Y a veces la experiencia nos lleva a un entendimiento de la verdad. No ni el uno ni el otro, pero debemos contar las promesas de Dios. En vez de levantarnos en la mañana y pensar en todo lo negativo, debemos proclamar la palabra de Dios. Debemos contar la palabra de Dios. Debemos ir en el carro orando con la palabra de Dios. En vez de poner al Bad Bunny, ponga otra cosa. ¿Verdad? No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Pongamos la Sagrada Escritura
¿verdad? No tengo tiempo, pastor. ¿Cuánto tiempo se tarda usted manejando? 30 minutos. Póngalo ahí, ponga la palabra de Dios, ponga un pasaje bíblico, ponga escritura, ponga alabanzas, proclamemos, contemos las maravillas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el problema no es falta de información bíblica, sino la ausencia de la transformación intencional en una fe vivida. Debemos nosotros tener esa intencionalidad. ¿Sabe? Siempre digo yo la diferencia entre intención e intencionalidad, ¿no? La persona tiene intención de hacer muchas cosas, pero no hace nada al respecto. La persona intencional hace algo todos los días para que suceda de manera diferente. Segundo punto, ¿estamos listos y listas? Vamos. Cuando recibimos el Espíritu con un corazón dispuesto. Usted lo completa ahí, cuando recibimos el Espíritu con un corazón dispuesto. Después del llamado a proclamar la obra de Dios a través de generaciones, el profeta Joel dirige la mirada hacia el futuro prometido por el Señor. La proclamación prepara el terreno, pero no es el fin en sí misma. Dios no solo desea un pueblo que recuerde lo que Él ha hecho, sino un pueblo que esté dispuesto a recibir lo que ha prometido. Oiga, se lo vuelvo a leer, aquí va. Dios no solo desea un pueblo que recuerde lo que Él ha hecho, sino un pueblo que esté dispuesto a recibir lo que Él ha prometido. Se lo vuelvo a leer. Dios no solo desea un pueblo que recuerde lo que Él ha hecho, sino un pueblo que esté dispuesto a recibir lo que Él ha prometido. A veces no estamos dispuestos a recibir lo que Él ha prometido. No estamos disponibles. Estamos ocupados. El Señor nos quiere hablar, no tenemos tiempo. Márcalo en otro momento, porque el hermano o la hermana no tiene tiempo para el Señor. Y el Señor quiere decirte algo, pero estamos nosotros, como dice el estatus de nuestros teléfonos, busy at the moment. Ocupados, ¿no? Can I call you later? A veces le decimos al Señor así. Y el Señor dice, aquí, me estás clamando y yo te quiero hablar, pero no estás dispuesto a escucharme. Quizás Dios quiere darnos cosas y nosotros estamos busy. Busy status, ¿no? Cuando está el teléfono, busy. El Señor nos quiere hablar, pasó el 2025, busy. Estamos en el 2026, ya pasó enero y a veces pensamos que estamos también busy, ocupados. El Señor nos quiere hablar, pero nosotros no estamos dispuestos a recibir la obra de Dios para nosotros. Debemos recibir el Espíritu con un corazón dispuesto. El texto aquí dice, comienza con una expresión decisiva. Joel 2, 28 al 29 dice, y después de esto, es decir, Dios necesita un pueblo que vive atento, arrepentido y expectante. Adoptar las promesas de Dios implica reconocer que su Espíritu es el agente principal que forma, capacita y sostiene a cada generación. Vamos a ver los dos subpuntos. El primer subpunto es, el Espíritu es derramado a toda carne. El Espíritu es derramado a toda carne. Versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel rompe con cualquier visión limitada, y entonces también los pueblos que pensaban que eran elitistas a la acción de Dios. El derramamiento del Espíritu no queda reservado para líderes selectos ni solamente para un pueblo, sino que incluye hijos, hijas, jóvenes, ancianos, todos incluidos de manera explícita. El texto revela que Dios no ve a las generaciones como compartimientos aislados, sino como participantes activos de su obra. Los jóvenes recibirán visión, los ancianos aportarán sabiduría, los hijos proclamarán, los padres acompañarán, y el Espíritu no uniforma, pero el Espíritu coordina todo, porque es el mismo Espíritu. Necesitamos a todos en el cuerpo de Cristo. Necesitamos la sabiduría de alguno por aquí que tiene más canas. Necesitamos la experiencia de aquellos que cuando ven a los padres que tienen hijos pequeños, que les pueden decir, mira, yo le hice de esta manera, y es importante. ¿Cuántos hemos pasado por ahí, no? Que hay situaciones en diferentes etapas y tú puedes ir a una hermana o hermano en la fe, hermano, tú ya tienes estos hijos, ¿cómo le puedo hacer? Porque a veces los hijos nos sacan lo mejor y también lo
dice la hermana, lo peor. ¿Verdad que sí? Y tú le dices, pero ¿cómo le hiciste para tener esos hijos tan lindos? Con mucho callo en oración. Dice la hermana, no, ¿por qué están ahora en la fe? Me ha costado. Podemos hablar con abuelos, con abuelas que nos pueden inspirar en situaciones donde nosotros quizás no hemos experimentado todavía eso. Situaciones en trabajo, situaciones en negocios, situaciones en escuela, situaciones en todo eso. Podemos aprender del cuerpo de Cristo. Pero queremos vivir la vida solos. El Espíritu es derramado a toda carne. Teológicamente el profeta Joel anticipa una obra del Espíritu que no es para un solo pueblo, sino para todos los pueblos. No era simplemente para el pueblo de Israel, sino que era para todos. El Espíritu iba a ser derramado ¿a cuánta carne? A toda carne, a judío, a griego, a gentil, a mujer, a hombre. No importaba el estatus, el Espíritu iba a ser derramado a toda carne. Es el Espíritu Santo de Dios, amén. El Espíritu derramado a toda carne, sobre toda carne. Pero también el Espíritu nos capacita para participar en la misión de Dios. Joel 2:29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El profeta amplía aún más el enlace entre la promesa y el cumplimiento. No solo incluye edades y géneros, sino también condiciones sociales. Siervos y siervas representan a quienes no ocupaban posiciones de poder ni prestigio. Con esta afirmación el profeta dejó claro que la obra del Espíritu no se rige por jerarquías humanas. Dios capacita a quienes Él llama y no a quienes la cultura considera más visibles o influyentes. A toda carne. ¿Se acuerda que los fariseos pensaban que iban a tener más de Dios? Y Jesús se encuentra con los fariseos. Yo creo que si Jesús predicase en nuestros días, no tuviera los templos tan llenos. Porque a veces les decía cosas que no les gustaba. Los que eran más religiosos, que pensaban que estaban más cerca de Dios, estaban más lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no vieron a Dios obrar. Porque estaban too busy. Estaban muy ocupados con lo que habían sido enseñados de manera doctrinal, pero no vivencial. Y el Señor pedía un corazón contrito y humillado. El Espíritu es derramado a toda carne, pero el Espíritu nos capacita para participar en la misión de Dios. Rendidas aquellas personas que dependen del poder del Espíritu, donde el Espíritu es recibido con apertura obediente, la comunidad es equipada para anunciar, servir y perseverar. ¿Sabe cuál es el poder que nosotros tenemos? Diga conmigo, yo tengo poder en el Espíritu Santo de Dios. El poder viene no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Se está dando una clase de eso todos los miércoles ahora. La obra del Espíritu Santo. No podemos vivir sin el poder del Espíritu Santo. Podemos vivir a la obra del Espíritu Santo dejándola en nuestras vidas. Debemos dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Que el 2026 sea diferente al 2025. Que dejemos obrar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Debemos decirle, Señor, obra en mí. Dile al Señor, obra en mí. Ya pasó enero, pero ya vino febrero. Y debemos experimentar, debemos estar disponibles, debemos decirle, Espíritu de Dios, capacítame. Cuando usted quiere hablar a alguien del Señor, usted le pide la palabra al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Recuérdame, así sea Juan 3:16. Recuérdame, Jesús, la luz del mundo, algo. Pero que el Espíritu Santo nos dirija, nos capacite para la obra. Dios quiere capacitarnos. Este texto también confronta cualquier visión pasiva de la fe. El derramamiento del Espíritu no produce espectadores, sino participantes. Dios no promete su Espíritu para entretener a su pueblo, sino para enviarlo. Dios no promete su Espíritu para entretenerlo al pueblo, sino para enviarlo, para anunciar las virtudes de aquel. El Señor quiere que recibamos a su Espíritu para que podamos compartir de su Espíritu. El Espíritu es el don escatológico que impulsa al pueblo de Dios a vivir hacia afuera, proclamando su obra con palabras y con vida. Joel nos muestra que adoptar las promesas de Dios no se limita a recordar lo que Él hizo en el pasado. Implica abrir el corazón y la vida a la obra continua de su Espíritu en el presente. El día de hoy debemos pedirle al Espíritu Santo que nos hable de una manera diferente.
la proclamación prepara el terreno, el Espíritu produce el fruto. No dejemos de proclamar la palabra de Dios, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Y usted dice, pero yo le he compartido, yo le he dicho, pastor, yo le he llamado, yo he orado, yo he hecho todo lo posible. No desmayemos de proclamar la palabra de Dios. Amén. Porque la obra es espiritual. Llega el momento oportuno e indicado donde el Espíritu Santo toca. Y cuando el Espíritu Santo toca, ¡ay! No hay nada que pueda oponerse. El corazón duro es blando. El corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios toca el corazón. Y no para quedarnos con el mensaje, sino para ser enviados. Para ser enviados. Tercer punto. ¿Cómo adoptamos las promesas de Dios? Cuando reconocemos su cumplimiento en Cristo y damos testimonio hoy. Cuando reconocemos su cumplimiento en Cristo y damos testimonio hoy. El relato del Pentecostés no comienza con claridad, sino con confusión. Lucas nos dice que la multitud estaba atónita y perpleja, preguntándose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? La obra de Dios, cuando irrumpe con poder, no siempre es comprendida de inmediato. Sin embargo, la confusión del pueblo se convierte en el escenario perfecto para la proclamación decisiva del Evangelio. Porque donde surgen preguntas sinceras y burlas superficiales, Dios levanta una voz que interpreta el momento a la luz de su palabra. Pedro se pone en pie, ¿se acuerda? Y hace algo fundamental para la fe cristiana. Él no ofrece una experiencia aislada ni una explicación emocional. Pedro conecta lo que está ocurriendo con lo que Dios había prometido. Él les dice, ok, ¿se acuerdan? Eso es lo que está pasando. En inglés dice, this is that. Esto es lo que era allá. Esto es lo que se prometió. Entonces, Pedro conecta lo que está ocurriendo con lo que Dios ya había prometido. En otras palabras, el apóstol enseña que la iglesia primitiva, al leer el presente a la luz del plan redentor de Dios, es la mejor práctica para la vida cristiana. ¿Cómo lo hace? Bueno, al interpretar el presente a la luz de la palabra de Dios. Y quiero que lo leamos ahí, Hechos capítulo 2, del 16 al 18. Al interpretar el presente a la luz de la palabra de Dios. Dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vamos a leerlo juntos, hermanos, para participar. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? Proclamar las promesas de Dios. Pedro les recuerda, les dice, esto es lo que el profeta Joel dijo, que el Espíritu Santo de Dios iba a llegar para quedarse, no para momentos específicos, como había pasado con el pueblo de Israel, sino para quedarse, para habitar en nosotros, para que el Espíritu Santo empoderase a la iglesia, para nosotros poder compartir el mensaje redentor de Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios no vino para irse, sino para posar en los corazones de nosotros. La frase es breve, pero teológicamente monumental. Mas esto es lo dicho por. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, esto es aquello. El apóstol Pedro no dice que el Pentecostés se parece a Joel, ni que lo recuerda, ni que lo ilustra. Afirma que lo prometido ha llegado. Pedro dice, lo que Dios prometió ha llegado. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu no es un fenómeno espontáneo, es el cumplimiento fiel de la palabra profética de Dios. Pedro enseña que la iglesia vive entre promesa y cumplimiento. Diga conmigo, promesa y cumplimiento. Nuestra vida, la iglesia de Cristo, vivimos entre promesa y cumplimiento. Lo que Dios prometió y lo que Dios ha cumplido. Lo que Dios prometió y lo que Dios está cumpliendo. Lo que Dios ha prometido y lo que Él va a cumplir. La iglesia vive en esa dispensación, en ese tiempo, en esa era.
La palabra de Dios nos da tantas promesas. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene todas las respuestas para nosotros hoy. Dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La palabra de Dios dice, yo soy tu roca inconmovible. La palabra de Dios dice, nosotros podemos flaquear y caer, pero los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. La palabra de Dios dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. La palabra de Dios dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esas son las promesas de Dios y las debemos nosotros reclamar a nuestras vidas. Por ahí estamos nosotros reclamando otras cosas, pensando en todo menos en la palabra de Dios. ¿Sabe? Ahora hay tanta oportunidad de nosotros poder proclamar las promesas de Dios. A usted hasta le puede preguntar a la inteligencia artificial versículos en la provisión de Dios y le va a salir como unos 20 o más. Léamelos con voz de, no sé, de venezolano o de colombiano. Háblamos con español y te lo va a leer. O sea, ya no tenemos ni siquiera que leerlo nosotros. No hay excusa para no leer la palabra de Dios, para no creer en las promesas de Dios. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y yo creo que lo mejor está por venir en esta congregación. Yo creo que lo que Dios ha dicho en su palabra, Él lo va a cumplir. Veremos no solamente lo que hemos visto, vamos a ver muchas cosas que quizás nuestra mente no ha pensado ni ha imaginado, porque lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. El corazón de los padres con los hijos, el corazón de los abuelos con los hijos, la reconciliación entre parejas, la reconciliación entre hermanos y hermanas, el poder de Dios manifestado de una manera real. Hemos visto literalmente milagros en nuestra congregación y no solamente milagros físicos, ni solamente milagros emocionales, sino del poder de Dios actuando en medio de su pueblo. No es algo aislado, hermanos. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Pero ¿cómo se hace eso? El momento redefine cómo el pueblo de Dios debe entender su historia. ¿Y sabe cómo entendemos nuestra historia? Hay dos maneras de entender su historia y la mía. La primera es con una cosmovisión del mundo, es decir, con una perspectiva del mundo. ¿Qué dice el mundo? Entonces yo me veo a la luz del mundo. La otra es con una cosmovisión bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mí en esta situación? ¿Qué dice Cristo? Hay dos cosmovisiones, la del mundo y la de la narrativa bíblica. La del mundo y lo que dice la palabra de Dios. Lo que el mundo dice y lo que la palabra de Dios dice. Y déjame decirte que tenemos poder a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, ¿se acuerda? Hechos capítulo 1 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Ok. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Donde usted viva. Aquí tenemos de todo lugar. Hay personas que vienen de 2 horas de camino. No sé dónde se venga, pero Jerusalén es esa. En mi caso es Richardson Murphy. Ahí. Seréis testigos en Jerusalén. En Judea. ¿Cuál es Judea? El estado de Texas, ¿verdad? En Samaria, Estados Unidos. Y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos del poder de Dios. Amén. Que las personas vengan aquí a Dallas y digan, hay algo que Dios está haciendo en Park Cities Baptist Church. Hay algo que Dios está haciendo en Park Cities en español. Amén. Yo creo que eso está sucediendo. Yo creo que Dios lo puede hacer. No, pero yo estoy más animado que usted. Voy a orar para que el Espíritu los contagie. Porque la verdad es que yo creo en eso. Hemos tenido personas que nos han visitado, los hermanos de bienvenida. Se han dado cuenta, personas que han llegado o por la televisión o por la radio o porque han venido de viaje. De otros hay hermanos que han llegado de Houston, de Austin, del sur de Texas, que nos han visitado acá y que nos dicen, hemos querido visitar esta iglesia porque lo hemos visto por tiempo. Nosotros no despreciamos lo que Dios está haciendo aquí. Dios está derramando de su espíritu de una manera especial en esta congregación para la proclamación de su nombre. Y lo creemos para ser testigos del poder de Dios. Yo creo en el día que las personas vendrán de todo lugar a ver qué está pasando allá en Park Cities en español. Voy a echarme el viaje a Dallas.
Una hermana me escribió en la mañana, me dice, yo quiero viajar, pero si puedo viajar allá, pues no puedo regresar. Le digo, bueno, pero sígalos viendo. Le digo, qué bueno, porque quiere venir. Quiere venir, dice, yo quiero visitar su iglesia, pastor. Yo, eso como que se ve bueno. Si yo lo pongo, hay una hermana que no se puede mover y nos está viendo. El día de ayer yo hablé con ella, una hermana que casi ni puede hablar. Y me está diciendo, pastor, yo lo veo ahí por el internet. Yo a las 12:30 yo me sintonizo. Yo soy Park Cities y vive como a 500 millas de aquí. Y quiere ver lo que Dios está haciendo, escuchar la palabra de Dios, porque creemos que Dios está obrando aquí de una manera especial. Gracias. Al modelar un testimonio para que otros crean en Cristo. Al modelar un testimonio. Dice, y daré prodigios. Aquí va. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, aquí para los teólogos, yo sé, esto es escatología, algunos que son premilenialistas, amilenialistas y postmilenialistas. Algunos me van a decir, bueno, esto aplica cuando el Señor ya venga por su iglesia y entonces todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Digan ustedes. Amén. Ahí va para los premilenialistas. Para los amilenialistas, los que creen que no existe milenio, sino que una segunda venida, entonces que todos nos vamos y que ya se acabó esto. Bueno, también vamos a proclamar el nombre del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será. Ahí va. Y para los premilenialistas, que esos a veces ni saben ni lo uno ni lo otro, pero bueno, Dios los bendiga. Si usted cree en eso, tenemos que proclamar el nombre del Señor para hacer. El punto es que la iglesia, nosotros debemos proclamar el nombre del Señor. Y todo el que proclame el nombre del Señor será salvo. Y claro que sí, hay una escatología para este pasaje. Pero lo que yo creo es que toda persona que invoque el nombre de Jesús ahora, en este tiempo, y que reconozca que Jesús vino, vivió una vida perfecta y dio su vida en la cruz por todos nuestros pecados. Y no se quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo y que está en el trono a la diestra de la majestad del Padre y que está esperando por su iglesia. Ese Dios que proclamamos, Cristo Jesús, divino redentor, ese lo proclamamos hoy. Esa es su promesa hoy. Algunos, a mí me gustan los que son teólogos medio teolocos. Yo soy también de esos. Yo le puedo dar una cátedra de todas las tres posiciones. Pero lo que yo le estoy diciendo aquí es que debemos ser testigos del poder de Dios. A veces nos quedamos tanto en la doctrina y dice, sí hermano, pero eso es un verbo, eso es fuera de contexto, porque eso es fuera cuando ya la iglesia está allá y todo el que proclame el nombre del Señor será salvo. ¿Y acaso ahora no? Porque debemos proclamar el nombre del Señor Jesús para ser salvo. Y si usted no lo ha proclamado, no se preocupe, al terminar lo hacemos. Y va para el cielo. Porque si usted no está listo para ir al cielo, qué bonito sería que Dios venga por su iglesia y que todos nos vayamos. Que ninguno de los que yo los vea en el cielo, por favor. I want to see you in heaven. La verdad, en serio. Que quiero ver al hermano que se queja de todo en el cielo y a la que no. ¿Va? ¿Por qué? Porque ya tendremos cuerpos glorificados. Ya vamos a estar en el cielo con Cristo. Amén. Pero tenemos que proclamar las promesas de Dios. Y debemos modelar un testimonio para que otros crean en Cristo. ¿Sabe cuál es uno de los obstáculos más grandes por la que la gente no viene a Cristo? Por los mismos creyentes. Ya no les gustó. Dice, no, pues es que si yo voy a ser creyente y es como pues algunos me han dicho, pues ¿para qué? ¿Para qué voy, pastor, si voy a ser como ese? Y le digo, pues para que cambie. La iglesia es como un hospital. Si estamos enfermos necesitamos a Cristo. Él nos va sanando y ahí va para el sendero. Para los que no han entrado en el sendero, todavía hay oportunidad a través de un proceso formativo de crecimiento espiritual. Al modelar un testimonio para que otros crean en Jesús. El adoptar las promesas de Dios. Y derramaré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Otra vez, la teología. Que si Dios hace o no hace milagros. Que si Dios hace prodigios o no hace prodigios. Que si hay dispensaciones o no hay dispensaciones. Para todos los teólogos, los que no se preocupen. Pero se quedan ahí embaucados.
Que si hay o no hay milagros, que si hay prodigios o no hay prodigios. Hermanos, tenemos respuestas de las promesas de Dios. Aquí en la segunda banca, no lo puedo decir, tenemos respuesta a las promesas de Dios. Hemos clamado por personas que han dado testimonio de lo que Dios ha hecho. Y aunque usted su teología le quebrante así un poco, Dios todavía hace prodigios. Dios todavía se mueve en medio de su pueblo. No dejemos que eso sea un obstáculo, queridos y queridas. Debemos tener nuestra fe cimentada en un Dios que todavía obra. Yo he visto a Dios obrar en las Amazonas de manera diferente que lo he visto obrar en el África, de manera diferente que lo he visto obrar en la India, de manera diferente que lo he visto obrar en Venezuela, en Colombia, en México lindo y querido. Y bueno, hay algunos que he visitado también. He visto a Dios obrar de diferentes maneras, en diferentes lugares, porque su nombre necesita ser conocido. Si Dios necesita sanar a alguien para que la gente conozca, hay muchos en la India que Dios hace eso, porque vienen y dicen, hemos orado a todos los gurús, hemos orado a todos los dioses, el de mis padres, el de mi maestro, pero hay un Dios que un pastor un día vino y oró por mí y me sanó. Ahora yo le sirvo a ese Dios. Dios obra de maneras impresionantes para el convencimiento de su reino en la tierra, no para una persona, no para hacer un show. Yo nunca vi a Jesús con la chaqueta milagrosa, no. Yo nunca vi a Jesús, no hizo así con la chaqueta milagrosa. ¡Fuego! Chaqueta. Y todo cayendo. Chaqueta. No, Dios no necesita espectáculos. A veces Dios obra de maneras impresionantes. A veces Dios te pone a llorar en el piso. A veces te puedes caer. Dios hace cosas que a veces nosotros no sabemos. Pero Dios siempre lo va a hacer para que otros conozcan de Él. Amén, para que otros conozcan de Él. Y debemos modelar ese testimonio. Ahora, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a algunas aplicaciones porque ya necesito aterrizar esto. Aquí va. Proclama intencionalmente lo que Dios ha hecho. Proclama intencionalmente lo que Dios ha hecho. El Salmo 145:4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Yo recuerdo que mi mamá proclamaba mucho la palabra de Dios en mí y yo no la entendía de chico. Y ahora como que me cae el 20. Y ya siendo cuarentón, regreso y digo, wow, como dicen en inglés, it makes sense. Pero en aquel entonces no hacía sentido. Confesamos palabras sobre nuestros hijos. Nuestros ojos a veces no lo ven. Ustedes saben la historia, mi mamá murió, yo tenía 12 años, no lo vio en esta vida, pero las promesas de Dios se cumplen. No dejemos de proclamar la palabra intencionalmente. Y cuando es muy tarde, pastor, it's never too late. ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo seguimos? ¿Y cuándo proclamamos? Segundo, vive atento o atenta a la obra del Espíritu en tu tiempo. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es espiritual, queridos y queridas. Esto es espiritual. El Espíritu Santo de Dios obra de maneras impresionantes. A veces estamos tratando con nuestras fuerzas, pero es por el Espíritu Santo de Dios. Tercero, interpreta el presente a la luz de la palabra. Esto es muy importante. Interpretar el presente a la luz de ¿qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Debemos interpretar la narrativa bíblica. Yo siempre hablo de eso. Yo les digo siempre, debemos entrar a la Escritura como teólogos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Y qué me está diciendo a mí el día de hoy? Y cuarto, da testimonio para que otros invoquen al Señor. Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo, después de muchos años. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Vivimos en el tiempo en que las promesas de Dios abrazan una prontitud ahora.
Pedro respondió con claridad bíblica: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La forma en que hoy interpretas el presente define cómo otros entenderán la fidelidad de Dios en el futuro. El testimonio que hoy compartimos puede abrir el camino para que otros invoquen el nombre del Señor mañana. El futuro es ahora. Y Dios nos llama a vivir sus promesas con fe, valentía y esperanza hoy. Ponte sobre tus pies. Y yo a veces siento que voy apenas por la introducción. Soy apasionado por la Escritura, porque nos llena. Es alimento a nuestra mente, a nuestro corazón. Debemos vivir las promesas de Dios. Y yo te invito, yo quiero vivir esas promesas de una manera diferente el día de hoy. Hoy vamos a venir a la mesa. El primer domingo de cada mes tenemos Santa Cena. Y vamos a venir a la mesa. Vamos a repartir los elementos. Usted se acuerda, si ha recibido a Cristo en su corazón, puede participar. Si no, pues, si no está seguro, se puede abstener. Pero esto es para todos los que hemos reconocido a Cristo como único y suficiente Salvador. Los niños pequeños, si no han sido quizás bautizados o sus padres no están seguros, ustedes pueden saber si ellos han hecho esa decisión. Pero mientras cantamos, vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a entregar nuestras cargas al Señor. Dos, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Amén.